Good morning, brethren, Buenos días, hermanos, and welcome to the house of the Lord. y bienvenidos a la casa del Señor. Amen. Thank the Lord, He has given us another wonderful Sabbath to be together. Le doy gracias al Señor por habernos permitido tener otro sábado juntos. Not only is it wonderful to partake in another holy day of rest, No solo es algo bonito poder tener otro sábado de descanso, but I know that on the Sabbath I get to see all of your faces. pero sé que en el sábado los voy a ver sus rostros de nuevo. And, because our weeks are really busy, we don't see each other during the week. Sé que durante la semana todos estamos ocupados y no nos vemos, But it's very nice to be able to see all of my spiritual family again. pero es muy agradable ver a mi familia espiritual el día de hoy. So today I want to speak about teaching. El día de hoy quisiera hablar sobre la enseñanza. This is going to be a series of studies that was brought to us by Pastor Larry Watts recently. Esta va a ser una serie de estudios que se nos había traído por medio del pastor Larry Watts. He spoke to us about 7 steps that will lead us to God. Él nos había hablado de 7 pasos que nos llevan al conocimiento del Señor. The first one was the revelation, El primero era la revelación and how we are revealed the great truths of God through others teaching us. y cómo se nos revela la enseñanza o la verdad del Señor por medio de otros que nos están enseñando. So today we're going to try to understand better how we could come to the knowledge of God through teaching. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la forma de la cual se nos enseña o somos enseñados para poder venir a la sabiduría del Señor. And not only are we going to speak about being taught, but more importantly, I want to speak about how we could become teachers ourselves. Y no solamente voy a hablar el día de hoy de cómo se nos ha enseñado, sino cómo nosotros también podemos enseñarle a otros. Now let us read it, Ephesians chapter 4, verse 11. Ahora abramos nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo Ephesians chapter 4, verse 11. Efesios 4:11. And it says, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." Efesios 4:11. Si alguien tiene la lectura, la puede leer, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And teachers, thank you. And in 1 Corinthians 12, 27 to 28, we see also many spiritual gifts that are being given. Y en 1 de Corintios habíamos ya visto que hay otros dones espirituales que se les da a individuos. And we won't read it because of the time, but one of the spiritual gifts that God gives is the gift of teaching. Uno de los talentos que Dios nos da a ciertos individuos es el don de poder enseñar. So the very first thing we need to acknowledge and accept is that all wisdom is going to be imparted to others through us, but by our main source of information, which is the Holy Spirit. Lo que debemos de realizar es que We need to acknowledge and accept that all information that we can impart to others toda la información que nosotros le podamos enseñar a otros as teachers como maestros is a revelation of God es una revelación que Dios nos ha dado by His Holy Spirit. por medio de su Santo Espíritu. So what does it mean to teach or to be a teacher? Entonces, ¿qué significa ser maestro o enseñar? Is a teacher is not just a source of authority or information, Un maestro no es solamente una persona con autorización que enseña o da información and passes that information to students or others, y le pasa esa información a sus estudiantes, who then those students need to recall that information again on a test to measure how much information they remember. en lo cual esos estudiantes después deben de recordar la materia y tomar un examen
y pasar el examen, So ¿no? is the teacher just giving you information so that you can memorize and then say it again? Entonces, el maestro les da una información a ustedes solamente para que lo puedan recordar y tomar This- un examen. Is this how we learn best? Así es como aprendemos mejor. Does this work in the long term? ¿Esto importa o trabaja para nuestro entendimiento a lo largo del tiempo? I mentioned a story here once where I had to memorize in order, all the names and information on the presidents of the United Yo States. había mencionado ya hace tiempo atrás la experiencia que yo tuve cuando tuve que memorizarme todos los presidentes de los Estados Unidos And I memorized them, y me los memoricé, but short after that, I forgot them. pero un tiempo después completamente se me olvidó. We know that this type of teaching is not effective. Sabemos que este tipo de de enseñanza no funciona. There's a quote by Albert Einstein I found that he said, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein en una ocasión dijo que la educación no es solamente el aprendizaje de los hechos, sino el entrenamiento de la mente para aprender a pensar. Amen. So to be a teacher means to acknowledge that teaching is collaborative, Ser un maestro significa que uno reconoce que es una colaboración. I translated. O ser maestro significa reconocer que la enseñanza es un proceso de colaboración and transformative process not only for students but for teachers as well. y transformación, no solo para los estudiantes, sino también para los maestros. Teaching is collaborative when teacher and student learn from each other's experiences. La enseñanza es colaborativa cuando el maestro y el alumno aprenden de las experiencias de los demás. Teaching is also transformative by learning from those shared experiences. Both the teacher and students are able to make a significant growth and change in their lives. La enseñanza es transformadora al aprender de estas experiencias compartidas. Tanto los maestros como los alumnos pueden lograr un crecimiento y un cambio significativos en sus vidas. So teachers, one thing we could say is they generally care about students and want them to do well. Entonces podemos decir que los maestros por lo general les importa que sus alumnos aprendan y que aprendan bien. Teachers realize the importance of the education on the student, Ellos reconocen la importancia de la educación de sus alumnos and they also recognize the consequences if that student was to fail. y también reconocen que hay consecuencias si los estudiantes no logran aprender. Does a teacher in the church have any less responsibility? ¿Tiene un maestro en la iglesia menos responsabilidad que este? Is not what is true in our academic lives also true in our spiritual lives? ¿No es cierto nuestro aprendizaje en el mundo cotidiano igual que nuestra vida espiritual? If we as spiritual teachers Si nosotros como maestros espirituales fail our students, fallamos a nuestros alumnos, then we are failing them in the eternal perspective. perdón, si les fallamos a ellos, entonces nosotros les estamos fallando también en su vida espiritual. And this has eternal consequences. Y esto también lleva consecuencias eternas. You don't just get an F on your paper and you move on, No solamente se le da una F en el papel y uno sigue adelante, but rather that student will lose their eternal life. sino ese estudiante podría perder su vida espiritual. So as teachers, there is a great responsibility that is entrusted to us. Entonces, como maestros tenemos una grande responsabilidad. Now I'd like to see some spiritual teachers. Ahora me gustaría ver algunos maestros espirituales. Let us open our Bibles, Abramos nuestras Biblias and actually I'd like to start with the most important. y me gustaría empezar con el maestro más importante. Matthew chapter 4, verse En el- 23. If someone could read that, please. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 4, versículo 23. Let's read about Jesus, who is the author and finisher of our faith. Vamos a leer acerca de Jesús, el autor, Matthew 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando
Amen. So Jesus went about all the area that he lived. Entonces Jesús fue a todos los alrededores de donde él vivía. They were from Galilee, but how big was Galilee? Él vivía en Galilea, pero ¿qué tan grande era Galilea? So he went around. He didn't just stay in home and have people come to him. He went out to teach others. Él no solamente se quedó a gusto dentro de su casa y que otros llegaran a su casa, él salió de su casa para enseñarle a otros. And he went to their synagogues. He went to their churches. Y él fue a sus sinagogas. And what was he doing when he went? ¿Y qué hacía cuando él iba a las sinagogas? He was sent to be the savior of the world. He was sent to be a teacher for all people. Él fue mandado para ser el salvador y el maestro de todas las personas, toda la gente. Does that mean that he sat down at the very back bench in the synagogue? Esto significaba que él se sentaba en la banca de mero atrás. He answered the calling to his life. Él contestó el llamado de su vida. And he was the most important teacher that ever lived. Y él fue el maestro más importante que ha vivido en toda la existencia. Now let us see another biblical example of a teacher. Ahora veamos otro ejemplo bíblico de otro maestro. I need someone to read John chapter 14, verse 26. Necesito que alguien por favor lea en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. John 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amen. Amén. So God has sent his comforter, Entonces Dios mandó a su confortador, consolador, which is the Holy Ghost, the Holy Spirit. que es el Santo Espíritu. And he wasn't just to comfort us, Y no to give us solamente peace and para hope, consolarnos a nosotros y darnos esperanza, but also to teach us. pero también para enseñarnos. And what is he going to teach us? ¿Y qué nos va a enseñar? All things. Todas las cosas. All spiritual things. Any information that we come to know about God is first translated to us by the Holy Spirit. Toda la información espiritual, toda la información de Dios, primero es traducida por medio del Espíritu Santo. And imagine if the Lord had not sent the Comforter. Imagínense si Dios no hubiese mandado al Espíritu Santo. Imagine how powerful the Holy Spirit is, Imagínense qué tan poderoso es el Espíritu Santo and how important he is in our lives. y qué tan importante es Él en nuestra vida. So without the Holy Spirit, we're in darkness. Sin el Espíritu Santo estaríamos en las tinieblas. Let's also read 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2 3, Timothy versículo 16 al 17. chapter 3, verse 16 and 17. If someone has that, please. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amen. Thank you. So all this scripture is given to us by inspiration of God. Entonces toda la escritura se nos ha dado por inspiración de Dios. It is not inspired by man. No es inspirada por medio de los hombres. It is not a made-up story that some man or woman has written down. No es una historia que se la inventó algún hombre o alguna mujer. In fact, if it was written by man, this story would have been written way differently. Es más, si esta historia se hubiese escrito por un hombre, sería totalmente diferente. Let us read about other teachers in the Bible. Leamos acerca de otros maestros en la Biblia. It is Exodus chapter 18, En el libro de Éxodos, capítulo 18, verse 20 to 22. versículos 22 al 23. Éxodo 18, 22 y 23. Exodus 18, 20, verse 20 and 22. Through 22, sorry. Y enseñaba a ellos las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de tú temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y constituirás en estos sobre ellos
Hasta ahí, por favor. Sorry, just up to 21, sorry. Solamente hasta el 21, gracias. I remember I cut that at the end because it went out. So we see that here that Moses was given something very important, some very important information. Sorry. Entonces estamos viendo aquí que a Moisés se le dio una información muy importante And was it told to him, y se le fue dicho, was it told to him to keep it for himself? perdón, es una pregunta, ¿se le fue dicho a él que solamente lo guardara para sí mismo? Was he to keep it only in his house? ¿Sería esta información solamente para que se guardase en su casa? He was to teach it to all men No, él la tenía que enseñar a todos los hombres and to show them how they should walk in their ways. y enseñarles cómo deberían de caminar. And also to teach others to be teachers. Y también enseñarle a otros cómo ser maestros. In this case, they were speaking about having other judges so that they could judge over all of Israel. En este ejemplo que acabamos de leer, el ejemplo que se nos da es que él tenía que enseñar a otros hombres cómo ser jueces o líderes para poder lidiar al pueblo. We could say other teachers of the law. Se puede decir también otros maestros de la ley. So Moses wasn't just given the information to teach, but also to teach others to teach others, and so on and so forth. Entonces a Moisés se le dio esta información no solamente para que él pudiera enseñar, sino también para que otros supieran cómo enseñar. Y así y sucesivamente. And I know for a fact that many faithful men continue to teach those laws and ordinances. Y yo sé que muchos hombres de la fe siguieron enseñando todas estas ordenanzas. And that's how we have the scriptures ready for us to read and understand today. Y es por eso que hoy tenemos las escrituras que nos enseñan a nosotros. I like this example. Let us read in Ezra chapter 7, verse 10. Me gusta este ejemplo. Leamos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ezra chapter 7, verse 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Amen. Amén. So here we see that Ezra prepared his heart first. Aquí estamos leyendo que primeramente Esdras preparó su corazón To seek the law of the Lord, to understand, to get to know better what the Word of God is asking them. Preparó su corazón para buscar la ley del Señor, para entender y para conocer la ley de Él. And what did he do after he sought after it and he found it? What ¿Y did qué he do? hizo después de que encontró esto? Después de que se preparó y buscó la ley de Dios. He did it. He fulfilled it. Él He lo lived it. hizo. Él cumplió y vivió That law, la those ley. teachings. Él vivió las enseñanzas. And after he was able to live those teachings, Y después de que él vivió las enseñanzas, then he was able to teach them to Israel. entonces fue cuando él pudo enseñar al pueblo de Israel. Only then could he become an effective teacher Solamente entonces podría él ser un maestro efectivo by following and doing the information that he's able to teach. por medio de hacer lo que él quería enseñar. Who else in the Bible are called to be teachers? ¿A quién más se le fue llamado para ser maestro? Let us read in Deuteronomy chapter 6, Leamos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verses 5 through 9. versículos 5 al 9. Deuteronomy chapter 6, verses 5 through 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y a estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta 9. Y has de atarlas, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal de tu mano y estarán por frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portados. Amen. Amén. Who here is a parent? ¿Quién aquí es
padre o madre. Who's their parent? Raise your hands. ¿Quiénes son padres aquí en el santuario? ¿Quiénes son padres? Congratulations. Felicidades. You're all teachers. Todos ustedes son maestros. Parents were obligated to teach all the commandments of the Lord to their children. Los padres son obligados a enseñarle las enseñanzas del Señor a sus hijos. Amén. Amen. Amén. How are we doing on that? ¿Y cómo lo estamos haciendo? It's a lifelong process, brother. Es un proceso de toda la vida, hermanos. Let's see. There are some other teachers in the Bible that I like to speak of, but in the New Testament, Hay otros maestros en el Nuevo Testamento que me gustaría these are lesser known teachers. mostrar. Y son maestros que no son muy reconocidos, que digamos. We don't really speak about them too much. Casi no hablamos acerca de estos maestros. But if you read their stories individually, that's why I'll mention them quickly. Pero si leemos su vida individualmente, They had a very big significance ellos tuvieron mucha importancia in the development of the early church. en el desarrollo de la iglesia primitiva. Let us read Acts chapter 13, verse Leamos 1. en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo y Manahem, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amen. So there's many teachers that are already named teachers and prophets during the New Testament. Entonces aquí en este versículo solamente podemos ver varios nombres de maestros que estaban enseñando las enseñanzas. And also certain prophets. Y también habían ciertos profetas. Okay, now I get another volunteer. Necesito a otro voluntario, por favor. We don't want it to be such a burden on one person. So another volunteer, read Acts chapter 17. Otro voluntario, por favor, que lea el libro de Hechos, capítulo 17, Verses 10 through 12. versículos 10 al 12. And if not, then we'll have the same volunteer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amen. Thank you. So also see that in this other city, not even in Israel, not even part of that, in Greece even, Entonces aquí podemos ver que no solamente en el pueblo de Israel, sino en otra ciudad, otra ciudad que era griega, there were many people that were studying the scriptures diligently. habían muchos que estaban estudiando las escrituras con mucha diligencia And they were also teaching it to others. y también la estaban enseñando a otras personas. Let us follow these biblical examples, brethren, Sigamos a estos ejemplos bíblicos, hermanos, because the Lord wants all of us to be teachers of His Word. porque el Señor quiere que nosotros también seamos maestros de su palabra. Many times we think, well, God gives everybody their own special talent. Y a veces pensamos, bueno, Dios le da ciertos talentos a ciertas personas, And when we talk about teaching, y cuando hablamos de enseñar, it is true. Teaching is a gift. es cierto, el enseñar es un don. There are many different types of teachers and different types of teaching methods. Hay muchos diferentes tipos de maestros y de métodos de enseñanza. And there are many teachers that are much better at teaching than others. Y hay maestros que son un poco mejor al enseñar que a comparación de otros. And some are way better than others. Y hay unos que son mucho más mejor que otros. But we are all called to teach, brother. Pero todos, hermanos, somos llamados para enseñar. We are all called to teach as parents, Todos somos llamados para enseñar como padres. those that are parents. Siendo padres, se nos da ese llamado de enseñar a We're all nuestros called to hijos. teach our families. Todos somos llamados a enseñar, para enseñar a nuestras familias, We're all called to teach our friends, our neighbors, the stranger at the door. enseñar a nuestros amigos, a nuestros vecinos.
We've all been commissioned to spread the gospel. A todos se nos ha dado la comisión de enseñar el Evangelio. What must we do to become better teachers? ¿Qué debemos hacer para ser mejores maestros? So we could teach more about the love of Jesus Christ. Para que podamos enseñar más el amor de Jesucristo. I have some practical teaching now. Ahora yo tengo unos ejemplos de enseñanza prácticos. Now this information, I was researching a lot of different methods of teaching, and I found this to be a very nice way of teaching. Yo busqué ciertos métodos de enseñanza y se me hizo muy bonito estos los que tengo aquí. And these are actually very different than what most people understand teaching to be when you think of teaching methods. Y estos métodos son un poco diferentes a lo que usualmente nosotros pensamos cuando estamos pensando en los maestros, ¿no? So I have 4 habits of great teachers. Tengo 4 hábitos que maestros muy buenos, The gran maestros. de gran maestros, lo que hacen ellos. The first one is to celebrate mistakes. Lo primero es que ellos celebran los errores. I'm going to write them here. And I should have had my wife write them because she writes way better than I do. So the first habit of the great teacher is that they celebrate others' mistakes. El primer hábito que tengo aquí es que estos maestros celebran los errores. We could also call them as, some teachers call them happy accidents. Algunos maestros se les dice a esto accidentes felices. But mistakes create a teachable moment. Pero los errores crean un momento perfecto para poder enseñar. When someone in your family makes a mistake Cuando alguien en tu familia hace and un error they mess up, y they cometieron un error, then that's the time that you could teach them something different. este es el momento perfecto para poder enseñarles. Or sometimes in church, when a member or, for example, a visitor makes a mistake in church, También, por ejemplo, en la iglesia, cuando un miembro o tal vez una visita cometió un error, we could use that mistake or that error as a way to teach them more about what the Word of God says. es un momento adecuado para poder enseñarles más sobre la palabra de Dios. After all, do we not learn more from our mistakes than from our successes? Que no es cierto que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros logros grandes. Has anybody failed a test before? Aquí hay alguien que ha fallado un examen. And what happened? Entonces, ¿qué sucedió? It was such a devastating failure to you that you focused on that more. Era algo tan grande para ti que entonces tú te enfocaste más en esa materia. And the more you focus on that material, the better you got to understand that material. Y entre más te enfocas en la materia, más la vas a entender. And after a while, you actually remember all the answers that you didn't get right the first time. You remember those better than the answers you got right. Y después de un tiempo te recuerdas más de las respuestas que fallaste y las recuerdas ahora correctamente que a comparación de lo que ya habías obtenido. So remember that as you're training yourself to become a better teacher, Entonces recuerda, en lo que tú estás entrenándote para ser mejor maestro, when you're teaching someone else and they make a mistake, cuando tú le estás enseñando a alguien y ellos cometen un error, celebrate, because that mistake will lead you to a better lesson. celebra el momento o el error porque esa es una oportunidad de aprender más. The second habit of a great teacher El segundo hábito is that we appreciate differences. apreciar las diferencias. We appreciate differences between each other. Apreciamos las diferencias de los unos con los otros. We all have different personalities, Todos tenemos personalidades diferentes and because of maybe our background or culture, y tal vez por causa de nuestra cultura, then we all have different points of view. todos tenemos otro punto de vista. And we could use those different points of view Y podemos usar estos diferentes puntos de vista to be able to be taught something new. para poder aprender algo nuevo. So we appreciate differences. Let me write this.
Entonces, el segundo hábito es apreciar las diferencias. I need a volunteer Necesito un voluntario, por favor, to come up here in the middle. que venga aquí al frente. Anyone? Raise your hand. Alguien, Volunteer? por favor, un 1, 2, 3, voluntario. raise your hand. 1, 2, 3, levanten la mano. Now you don't want to volunteer, Thomas? Ahora ya no quiere voluntar, hermano Tomás. I need one volunteer to come right here. Necesito un voluntario que venga aquí, por favor. Right here. Aquí. Just stand right here. Párese aquí, por favor. You can stand right there. Okay. So just so everyone sees, I'm going to put this right Para que here, right? todos vean aquí. Sister, can you tell me what number do you see? Hermana, dígame el número que usted ve aquí. Si yo lo veo de este lado, es 9. Sí, Nine. ok. Para allá, But I'm seeing number 6. Bueno, Seis. yo estoy viendo el número 6, Ajá. But I'm right. pero yo estoy correcto. But you're also right. Pero tú también estás correcta. Do you guys understand what we're saying here? ¿Pueden From her- entender los demás lo que estamos intentando de dar a entender From my aquí? perspective, I see the number 6. Del punto de vista mío, yo veo el número 6. But sometimes when we change the perspective Pero or a change the veces, point of view, cuando cambiamos el punto de vista, we see something different. vemos algo diferente. In this we see number 9. Y ahora vemos el número 9. So who's right? Entonces, ¿quién está correcto? It all depends on the point of view. Todo depende del punto de vista. But we could use these different points of view as a teaching method. Podemos usar estas oportunidades o puntos de vista para poder enseñar mejor. Now what do you see, sister? Ahora que ve, hermana. un 6. A 6, right? I see a 9, right? Yo veo un 9. Thank you, sister. You can sit. Gracias, hermana, se puede sentar. This is how we can appreciate the differences. Esto es como podemos apreciar las diferencias. Because in many subjects in life, Porque en muchos diferentes temas o materias en la vida, the correct thing is actually the wrong thing for another person. lo que es correcto para un individuo es no correcto para otro. We know this in languages, for example. Podemos reconocer esto en los lenguajes, por ejemplo. A certain word in Spanish to us is one thing, Una palabra en español significa algo, but to another country, that word is a bad word or something pero en otro offensive. país tal vez esa misma palabra sea ofensiva o tenga otro significado. The same thing in the Bible. Lo mismo con la Biblia. There are certain non-negotiable truths about the Bible. Hay algunas verdades que no se pueden negociar. However, there are some portions of the scripture that we don't have, we're not given all the information or all the answers. Pero hay algunas porciones de la Biblia en la cual no se nos da completamente todas las respuestas. So unfortunately, sometimes we speculate. Entonces, desafortunadamente, algunos hacen especulación And then somebody else makes a speculation. y otra persona hace otra especulación. Or we could say someone else makes another guess. O se puede decir, otro individuo está adivinando. And we, Suponiendo. thank you. So if everybody's guessing, Entonces, si todos están suponiendo, then who's right? ¿quién está correcto? It all depends upon the point of view or the perspective, right? Todo depende del punto de Everyone's vista de different. esa persona. Number 3, Ahora el hábito número 3. great teachers relay feedback. Maestros que son muy buenos maestros transmitan información o retransmitan información. So they give feedback to students. Entonces le retransmitan información a sus estudiantes. For example, positive feedback Por ejemplo, algo positivo or negative feedback. o algo negativo. When we, as an effective teacher, relay positive feedback to a student, Un maestro efectivo, cuando le dice algo positivo a su alumno,
that motivates the student. Right? Esto motiva al estudiante, ¿verdad? Not just the student, but even our children or our family members or our brethren. No solamente los estudiantes, sino nuestros hijos, nuestros hermanos. A simple thing, you know, brother, you did this really great. Thank you Algo very much for sencillo, helping. como hermano, usted hizo muy buen trabajo con esto. But Felicidades. sometimes we focus so much on what others are doing wrong or Pero what a the students are veces doing wrong. nos enfocamos tanto en lo que estén haciendo malo o no bien And we don't take the time to just say, good job, or thank you. y no tomamos el tiempo de decir qué buen trabajo hiciste o gracias. Let me tell you a quick story about the college professor I was reading about and watching. Les voy a contar una historia muy breve acerca del maestro de colegio que yo estaba viendo And how he was giving positive reinforcement to his students. y cómo él transmitía información a sus alumnos. This is a college professor at a very big university. I believe Aquí- it's University of Florida. Aquí tenemos a un profesor en una universidad muy grande en la Florida. And, you know, these are college students he's teaching, remember. Y bueno, obviamente está enseñando a alumnos de la universidad. And whenever his students would get a 90% or better on an assignment or on a test, Y cuando algunos de sus alumnos obtenían un 90% en sus tareas o en sus exámenes, he would put a stamp of a little animal on their paper él and write les something. ponía una estampa de algún animalito curioso, ¿no?, en el papel. And so time will go on, and he would put a little stamp, just like you would give to like maybe a second grader or a first grader. Y ya con el tiempo, obviamente, los estudiantes tenían las estampas en sus papeles, así como lo hacen los maestros de alumnos de escuela elemental. And his fellow professors were saying, you know, these are adults already. Why are you putting little stamps on Y ya los their otros assignments? maestros que trabajaban con él en la universidad le decía, oye, pero tus alumnos ya son adultos, ¿por qué les estás poniendo estampitas así en sus papeles, no? And he started to think about that, and he began to stop putting the stamps on the pieces of paper, Y on the assignments. él pensó acerca de esto y ya dejó de hacerlo, ya dejó de ponerle estampas en las tareas o exámenes de sus alumnos. And one day, after class hours, Y un día, después de que la clase había concluido, he was all the way in his, professors have their own little office. He was in his office hours. It was across campus. él estaba en su oficina al otro lado de Of the college. la universidad. And being that the university he worked at was very huge, Y siento que la universidad era muy grande. one day he got a knock on his door. Un día él escuchó que le tocaban la puerta. And he opened the door. Abrió la puerta And when he opened the door, he saw outside a refrigerator. y cuando él abrió la puerta vio un refrigerador. It wasn't really a refrigerator. No era, it wasn't or it It was. was not really a refrigerator, No era un refrigerador as he described it, como él lo había but it was dicho, one of the largest linebackers that their university had. They played football. pero era un It was a football miembro player. de equipo de fútbol. And he was so big, he was about the size of a refrigerator. Y estaba tan grande que era como un refrigerador. And in his hand, Y en su mano, this man was so big, this football player was so big that the assignment he had in his hand looked like a Post-it, he said. este hombre estaba tan grande que el papel que tenía en su mano se miraba como que si fuera una postal. And he hands them the Post-it. He tells them, Professor, Y le dice al maestro, here's my assignment. profesor, aquí está mi tarea. And he said, I got a 91%. Y yo obtuve un 91%. Where's my stamp? ¿Dónde está mi estampita? And he was like, oh, I'm sorry. I must have forgot or something. So Y dijo el maestro, bueno, perdóname, creo que se me olvidó, sí, ahorita lo hacemos. so he grabs the stamp, Agarró la estampa and it's an owl stamp. y era una estampa de un Búho? búho. Un búho. Okay, thank you. Okay. And it's not going to work in Spanish, but he put the stamp on there and he put owl standing work.
bueno, no se va a traducir bien al español porque obviamente es en inglés, pero le puso en la estampa muy buen trabajo y tiene ritmo, o sea, rima en Rima. inglés, no rima en Yeah. español. So if this huge football player that's supposed to be strong and serious Entonces este hombre grande, fornido, que es un miembro del equipo de fútbol, walked all the way across campus to his office, caminó toda la distancia de la universidad just for his stamp, solamente para que pudiera recibir su estampita en su tarea. then we know that positive reinforcement matters. Entonces, podemos ver que los comentarios o la retransmitación de comentarios positivos tienen efecto. We must tell people when they did a good job, Tenemos que decirle a las personas cuando han hecho un buen trabajo que lo han hecho. to show appreciation for the work that they have done. Demostrar ¿cómo se llama? Appreciation. Demostrar aprecio por el buen trabajo que han hecho. Because that will motivate them to continue participating, to continue learning. Porque eso los motiva a seguir adelante aprendiendo y intentando. Now, the last habit that a great teacher does is evaluate themselves. Ahora, el último hábito de los maestros que son excelentes es que se evalúan a ellos mismos. So how does a teacher evaluate himself? ¿Cómo Or herself. un maestro o una maestra se hace una evaluación propia? Do teachers simply just think that they're the smartest persons in the world? ¿Creen los maestros que son los individuos más inteligentes del mundo? Do we think that? ¿Creemos eso nosotros? Some people do. Well, some teachers believe that they're the smartest in their subject or their field, Al- or smarter than everybody else in the room. Algunos maestros sí lo creen que son el individuo más inteligente en el cuarto donde estén o en su universidad o en su clase. So do we think that that someone that is teaching us knows everything about everything? ¿Creemos nosotros que la persona que nos está enseñando saben todo lo que hay de saber? No, No, no. no. So if we don't think so, neither should the teacher, right? Entonces, si nosotros no lo creemos, tampoco el maestro. So as a teacher, Entonces nosotros, como maestros, we must realize that we don't know it all. debemos de comprender, de realizar que no lo conocemos todo. There's still much more we can learn. Siempre hay más que aprender. In fact, an example is when we read the scriptures, Es más, un ejemplo es cuando leemos las escrituras when we get to know better a subject, y empezamos a conocer más un tema, that's when we really truly realize how little we know about the Word of God. es cuando realmente nosotros realizamos qué tan poquito sabemos de la palabra de Dios. So it's important to be honest with ourselves Es first. importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. And we need to also ask, do I need to change what I'm doing to become a better teacher? Y debemos preguntarnos, ¿debo de cambiar algo para ser un maestro o maestra más efectivo? This could be tough Esto puede ser un poco difícil, because change is difficult. porque cambio es difícil. But if we are willing to have other students change based off of our teachings, Pero si nosotros tenemos la esperanza o esperamos de nuestros alumnos que cambien su forma de pensar para que ellos puedan aprender lo que nosotros vamos a enseñar, then we must also be willing to make the necessary changes to become a better teacher. entonces nosotros debemos de estar también dispuestos a hacer los cambios necesarios para de esta forma ser maestros más efectivos. We must teach ourselves as well. También debemos de enseñarnos a nosotros mismos. Not to read a topic and stop there, but continue learning more and more about it. No solamente de leer un tema y parar con esto, sino de seguir aprendiendo más de ese tema. Let us read it, Romans chapter 2, Vayamos al libro de Romanos, capítulo 2, verse 19 through 21, sorry.
versículos 19 al 21. Romans 2, 19 through 21. Romanos 2, 19 al 21. Whoever has it, loud and clear, please. Y confías en que eres guía de los cielos, de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Amen. Right there. Thank you. Gracias. So as a teacher, we sometimes have this confidence that we know a lot of information. Entonces a veces como maestros tenemos la confianza que tenemos mucha información. And we tend to sometimes get arrogant because we can bring people out of darkness into light. Y a veces es posible que tengamos la tendencia de ser arrogantes por haber traído otros a la luz. But are we not also, as teachers, willing and able to teach ourselves or be taught? Pero no somos nosotros como maestros también dispuestos a ser enseñados. May the Lord help us so that we could keep our mind and our hearts open to always be taught new things from the scriptures. Que el Señor nos ayude a siempre tener la mente y el corazón abiertos para que podamos ser enseñados las verdades del Señor. Now here's the thing that I loved about this type of teaching methods, or these habits of great teachers. Y lo que más me gustó de estos 4 hábitos, We could see very clearly that a great teacher just simply cares. podemos ver muy claramente que un maestro efectivo simplemente le importa. They care Uh, in Spanish. So this doesn't work in Spanish, but in English you have these 4 habits, and they all Se preocupan. right? En inglés la palabra dice que care, que les Cariño, preocupa, tienen cuidado, cuidado, yeah. cariño de sus alumnos. cuidado, yeah. So in order to care for others, what must you have first in your heart? Entonces, para poder tener cuidado de otros, ¿qué debemos de tener en nuestro corazón? Love. Amor. Because that's the basis of wanting to spend time and teach somebody else. Porque esta es la base de poder tomar el tiempo y enseñarle a otra persona. That's why Jesus is considered to be the greatest teacher of all time. Es por eso que Jesús es y fue el maestro más grande de todo el tiempo. Because he had the greatest love. Porque Él tuvo el más grande amor. He had so much love, he's willing and able to give that love to us. Él tiene tanto amor que está dispuesto a darnos. In remembering these habits, we must remember to be a teacher and not just a presenter of information. Al leer estos hábitos debemos de siempre recordar que somos maestros, no solamente personas o no solamente un presentador. We are all given God's gift to teach. A todos se nos ha dado el don o el llamado de enseñar. Now, although some might be better at teaching than others, Aunque unos son mejor poder enseñar que otros, because to be honest with you, I don't feel that I should be the one here teaching anything at all. porque seamos honestos, yo creo que yo no soy adecuado para ni estar aquí enseñando. But God has given everyone that gift or that duty. Pero Dios le ha dado esta obligación a todos. So the next time you have a few moments with someone, La próxima vez que usted tenga algunos momentos con alguien, first ask yourself, pregúntese a sí mismo primero, what are you going to do to show them that you care? ¿qué vas a hacer para demostrarle a la persona enfrente de ti que les importas? Think about the difference you can make in their lives Que ellos te importan. by showing them a little bit of love and care. Piensa en la diferencia que puedes hacer en su vida. There's a quote that I have by an old, I don't know if she's a poet or an author, Maya Angelou. Tengo aquí una frase que dijo Maya Angelou. I have a translation. And I'll read it first in English. And it says, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste,
pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Amen. That's true. Amén. So it doesn't matter how much information you have, No importa cuánta información tú tengas how much you know about a subject. o cuánto tú sepas de algún tema, alguna materia. People won't remember the information you're teaching them La gente no va a recordar la información que tú les has enseñado if they don't feel that you care about them. si ellos no sienten que ellos o que tú los aprecias, los quieres. They won't. People can feel whether or not that you building a relationship with them or a strong bond. La gente puede sentir cuando uno está dispuesto a tener una, how do you say a bond? Una buena relación con ellos. Now, to be a teacher of God's word is an honorable commitment. Ser un maestro del Señor es una honorable commitment. Compromiso honorable. We read last Sunday, brother Pastor Neftali showed us the different ways of leadership. El domingo pasado, el pastor Neftali nos enseñó diferentes formas de ser líderes. And he showed us about the good ones and the bad ones. Y él nos enseñó las formas correctas y las malas. And so, for those of you that missed it, we have it recorded so you could see that. Para aquellos que no estuvieron presentes, lo tenemos grabado si lo gustan ver. So there is certain prerequisites that are required for us to be a teacher, to be a leader. Hay algunos requisitos que debemos tener para ser buenos o efectivos maestros. And after being taught more about leadership, I realized that a teacher must also be a leader. Y después de haber aprendido acerca del liderazgo, aprendí que hay algunas cualidades que necesitan los maestros también para poder ser líderes efectivos. But these are the prerequisites. These are requirements in order to be an effective leader in the Word of God. Y aquí son los requisitos para ser un líder efectivo de acuerdo a la palabra de Dios. One must submit their will to Jesus. Uno debe de someterse a la voluntad de Jesús. There's no way around it. No hay cómo escaparse de esto. We cannot be a teacher of the Word of God if we have not submitted ourselves to the heavenly teacher. No podemos ser maestros efectivos si nosotros mismos no nos hemos sometido a la voluntad de Jesús. Because we weren't able to interpret the Word of God properly if we do not submit ourselves to Him. No podemos dar The interpretation. no podemos Word of God. interpretar bien la palabra de Dios si nosotros no le hemos dado nuestra vida al Señor. And when we submit to Him, then the Holy Spirit can truly work in our lives. Es entonces solamente de esta forma el Espíritu Santo verdaderamente puede trabajar en nuestra vida. And then the Spirit can reveal to us the truths that the Word of God Y el has. Espíritu Santo nos puede revelar la verdad. One must also have a deep love for God's Word. Uno debe de tener un amor profundo por la palabra de Dios. A prospective teacher should be convinced that of the Bible is true. Un maestro debe ser convencido que la Biblia es verdadera. And if once they believe it's true, they pattern their lives or they model their lives after the Word of God. Y ya que hayan creído que es verdad, entonces su vida debería de ser moldeada a la verdad. Just like we read about Ezra, he learned about it, he sought after the Word of God, and he did it. Así como leímos en el ejemplo de Esdras, él primero buscó la ley de Dios, la practicó y después la pudo enseñar. And then he was able to teach it. Also, the next one is, one must never forget who is behind the message. Uno nunca debe olvidarse de la persona que está detrás del evangelio. Sometimes we get so caught up in a certain doctrine. A veces nos enredamos tanto en un punto de doctrina Or we read a certain chapter of the book or a certain book of the Bible o that, leemos that is our favorite. cierto capítulo de la Biblia que es nuestro favorito And we forget that Jesus was the one that died for our sins. y se nos olvida que fue Jesús que murió por nuestros pecados, That only through Him que solamente por medio de Él can we find and have hope of eternal life. tenemos la esperanza de la vida eterna. Because salvation is not based on the accumulation of knowledge. Porque la salvación no está basada en la acumulación de información. Saving faith is not based on what we know. La salvación no está basada en lo que sabemos, It is based on who we know. está basada en
la persona en a quien hemos creído. So always look to Jesus. Entonces siempre fijémonos en Jesús. Amén. Let us read Ephesians chapter 4, Para concluir, vamos a leer Efesios 4, verse 11 through 13. versículo 11 al 13. Whoever has it first, please. Efesios 4, 11 al 13. Ephesians is hard to find. No, really. ¿Cuál? 11. 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amen. So God gave these gifts for a specific reason. Dios nos dio estos dones por una razón. He gave apostles and prophets and Dio evangelists, apóstoles, pastors and teachers. Maestros, profetas, And all these were given for a purpose, y todos fueron dados con un propósito, as read in verse 12. como leímos en el versículo For the 12, perfecting of the saints, para la perfección de los santos, for the work of the ministry, el trabajo del ministerio for the edifying of the body of y Christ, la edificación del cuerpo de Cristo, so that all these teachings and this information para que todas estas enseñanzas, toda esta información and all this work y todo este trabajo will bring us into a unity in faith nos traiga a una unidad en la fe and to have more knowledge of the Son of God, y de obtener más conocimiento del Hijo de Dios, so that we could be in the path of Jesus. para que podamos estar en el camino de Jesús. Because Jesus is the gold standard. Porque Jesús es el estandarte dorado, de oro, ¿no? He is the standard that we all look towards. Es el estandarte en el cual nosotros todos tenemos nuestra mirada. And as teachers of the Word of God, Y como maestros de la palabra de Dios, you and I must ask ourselves, tú y yo nos debemos de preguntar, is my teaching perfecting the saints, the believers in Christ? ¿está mi enseñanza perfeccionando los santos de Dios? Is my teaching for the purpose of building up the work of the ministry? ¿Es mi enseñanza con el propósito de edificar The ministry? el ministerio? Is my teaching edifying or building up the body of Christ, which is ¿Está mi the church? enseñanza edificando a aquellos del cuerpo de, o sea, en la iglesia, los miembros de Dios? So before we begin to teach anyone, Entonces, antes de empezar a enseñar, we know what we must do. sabemos de lo que debemos hacer. Prepare our hearts to receive the Word of God. In our Preparar hearts nuestro first. corazón primero. Open our hearts to the Word Abrir nuestro corazón a la palabra de Dios and live it. y vivirla. And may the Lord help us Y que el Señor nos ayude, that we all come to the unity of faith, que todos vengamos a la unidad de la fe. so we could all continue to grow spiritually, Para que todos sigamos creciendo espiritualmente. so that one day, Para que un día, as we're walking across in the streets of gold, cuando estemos caminando en las calles de oro, we'll be able to see each other's faces there. podamos ver los rostros de cada uno de los otros. Because I want to see everybody's face here in heaven. Porque yo quiero ver cada uno de sus rostros en el cielo. And we were speaking about this earlier with my family, Estábamos hablando acerca de esto con mi about familia, who we will see in heaven. acerca de a quién vamos a ver en el cielo. And we told Hadassah the biggest surprise of all, who we will see in heaven, Y le dijimos a Hadassah, la sorpresa más grande que nos vamos a llevar de que nos that, Que that veamos who en we el will cielo. see in heaven is ourselves. va a ser a nosotros mismos. So may the Lord help us to become better teachers, Que Dios nos ayude a ser mejores so we can maestros bring more people to the feet of Jesus. para traer a más almas a los pies de Jesús. Amen. Amén. Amén.